adoctrínenlo, y luego, al aceptar, ellos serían bautizados. Muy bien. Maestros y alumnos, cuando leemos estos versículos muy detalladamente y especialmente el libro de los Hechos, vamos a ver que este nos revela que el éxito de los discípulos radicaba en estos puntos que a continuación voy a mencionar. Radicaba el éxito de ellos para cumplir la misión. Y estos principios que cuando leen ustedes 42 al 47, versículos 42 al 47, van a notar que estos principios son universales, aplicables en todo el mundo, siempre para cumplir la misión, aplicarlo en todo lugar, momento, personas, etc. Ahora, al entender estos pasos claves, sí, muchos miembros de la iglesia han entendido y han llegado a tener una mayor efectividad en el cumplimiento de su misión, de la misión. A medida que estos principios son implementados en cada uno, ya sabemos que el Espíritu Santo obrará y obra poderosamente en producir ese crecimiento espiritual y misionero fuera de lo común para el reino de los cielos. Primer principio. Para cumplir la misión, queridos, es necesario un reavivamiento. Sin eso, es imposible. ¿Por qué reavivamiento? Porque las personas crecen así para cumplir la misión cuando tienen un reavivamiento espiritual genuino de su vida espiritual. Estos versículos que ustedes lo van a leer luego, nos menciona que los discípulos compartían acerca de un Cristo que ellos conocían. Si tú quieres cumplir la misión, conocer primero a Cristo es lo primordial. Por eso ellos conocían por experiencia. Ellos testificaban a un Cristo que les había cambiado la vida personalmente. ¿Y cómo podemos tener un reavivamiento genuino? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos un énfasis renovado en el estudio de la palabra de Dios. Cuando tenemos un reavivamiento, cuando tenemos un énfasis renovado en la oración intercesora. Sí, y somos reavivados también cuando tenemos un énfasis bien determinado en la testificación. Y esto es clave, queridos hermanos. Sí, esto es clave. Ahora, miren, primer punto dije, hay que tener un reavivamiento. Pero si tú quieres cumplir la misión también, tienes que prepararte. No leí, pero dice, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es un punto clave en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. Es decir, segundo punto, no solo tener revivamiento, sino prepararse. Y tú y yo, los miembros de la iglesia, crecemos cuando me entreno, cuando me preparo, cuando me equipo, no solamente para servir, sino para cumplir la misión. Fundamental. Segundo paso. Y el tercer paso, queridos, es cuando yo tengo un alcance a mi comunidad, en mi barrio, fuera de mi casa. Alcance a la comunidad. Es decir, un miembro, tú y yo, podemos crecer para cumplir la misión cuando tenemos un proceso planeado de alcance a nuestros vecinos. ¿Quiénes viven a nuestro lado? Cuando tenemos un plan de alcance a nuestros amigos, incluso lo fundamental a nuestros familiares. Y no solamente esto, sino satisfacer sus necesidades. Interesante lo que estoy diciendo. Sean físicas, intelectuales, sociales y espirituales. ¿Qué? ¿Acaso no recuerdan el cita de Elena de White? Y lo vamos a estudiar el próximo sábado como última intervención mía. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar ¿a dónde? A la gente. Ya sabemos. Les trataba, dice, ¿cómo? Como quien deseaba hacerles el bien. Mostraba simpatía. Interesante. Mostraba simpatía. Atendía sus necesidades. Se ganaba su confianza. Y luego que decía, sígueme. Interesante. Claro, hermanos, en un mundo natural, tanto en el mundo, es igual que en el mundo espiritual. Las leyes, hay leyes de la siembra y la cosecha.
Las únicas visitas, hermanos, que Dios puede bendecir son aquellos que tú y yo podemos hacer. La única literatura que distribuimos y que Dios puede bendecir son las que distribuimos nosotros. Las únicas oraciones por las almas que puede bendecir el Señor son las que hacemos tú y yo. Y esta mañana, gracias a Dios, ya se formó un hábito en uno. Oré por varias personas, sobre todo los que están sufriendo. Si no oramos, ¿qué va a bendecir el Señor? Los únicos estudios bíblicos, hermanos, que Dios puede bendecir son aquellos que nosotros podemos dar. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir en este punto? Estoy diciendo de que tenemos que tener un alcance a nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Y por último, hermanos, uno puede cumplir la misión, de acuerdo a lo que dicen estos versículos, cuando somos nutridos y hacemos un seguimiento de esto. El miembro de la iglesia, tú y yo, crecemos para cumplir la misión cuando nos nutrimos y aprendemos a testificar a los nuevos conversos. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a una persona hacia Jesús? ¿No sentiste una alegría grande? Claro que sí. Y te animo si no lo has hecho todavía. Oh, entra al club de los ganadores de almas. Entra al club de los ganadores del cumplimiento de la misión. Va a ser grandioso. Hermanos maestros, terminando. Dios está preparando su última cosecha. Una gran cosecha al final de la historia. Y Dios nos llama a personas como tú y yo, honestas en todo el mundo, para incluirnos en este plan y cumplir su misión. Todos están cooperando con Él. Por eso, querido, ahora es el momento de que tú, cuando te presentes en tu clase, enfoca. Ya dijimos la primera lección que di en este mes. Enfoca cuál es la visión de la iglesia del Señor y cuál es nuestra misión. Visión, misión. Maestros, este es el momento de experimentar el sentido renovado que Dios nos está llamando para la preparación de personas para el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Cumple la misión. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. Muchas gracias, pastor. Y es verdad, amigos, necesitamos tener a Dios en el corazón para poder compartir eso con otras personas y seguir estos pasos que el pastor nos dijo, ayudar a las personas en diferentes áreas también. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado y por todos esos detalles. Saludos a los hermanos. Gracias, pastor. Muy bien, amigos. Pasamos entonces a nuestra siguiente sección, que es el repaso de la lección. Y para eso voy a pedir al pastor Samuel Antonio, que es el que va a ser el moderador esta mañana, que pueda presentar también a nuestro ponente. Pastor, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros. Y bueno, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Una alegría, un privilegio participar de grandes maestros que nos ayudan, nos orientan, nos aconsejan, nos guían, nos conducen para que cumplamos la misión, estudiemos más la palabra y tengamos una labor didáctica mejor cada sábado. Gracias, pastora Lomía. Amigos, quiero pedirles a ustedes que con mucho cariño, para que ustedes puedan compartir este enlace con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia. Estas clases son realmente un privilegio para nosotros, para su servidor. Nunca tuve la oportunidad de ir a República Dominicana para escuchar una clase del pastor Aneuri Vargas, que estuvo con nosotros la anterior semana. Y quizás nunca tenga la posibilidad de ir a Filipinas para estudiar allí y escuchar al doctor George Rasmerita, una clase de él. Pero esta pandemia nos ha dado la oportunidad de los que están más lejos, tenerlo más cerca, ¿no? Así que en medio nuestro está el doctor George Rasmerita. Él nació en la República de Moldava, en aquel momento era parte de la Unión Soviética, estudió teología en el Instituto Teológico Adventista de grado universitario, allí en Bucarest, Rumania. Luego en la Universidad de Andrews, en la filial de Saoski, Rusia, y en Ayas, Filipinas.
Después de sus estudios doctorales, sirvió como profesor de teología en diferentes universidades adventistas, tales como Ayas, Silang, Filipinas, Adventist University de África, Nairobi, Kenia, y Universidad Adventista de Chile, Chillán. Actualmente el pastor George y su esposa Diana sirven como profesores de teología en Ayas, Filipinas. Juntos los dos tienen 2 hijos, Edmond Cristian y Edna Daniela. Qué privilegio, qué alegría para nosotros en este Consejo de Maestros de Bolivia, y decir a nuestro pastor George, también tenemos amigos que nos acompañan desde Perú, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, buena parte de Sudamérica, y bueno, es un privilegio y una alegría tener en medio nuestro a nuestro querido pastor George Drasmerita. Pastor, el tiempo es suyo. Adelante con la lección de la escuela sabática de esta jornada, la ley del pacto. Ok, amigos, buenos días. Estoy muy feliz de verlos. Como ustedes se dan cuenta de inmediato, yo no hablo español de la mejor manera, especialmente cuando pienso en hablar a mis amigos en Bolivia. Ellos hablan un español perfecto. Así me decían muchos amigos en Sudamérica. Ahora les saludo de aquí. De hecho, no estoy en Filipinas, estoy en Moldova, en mi país. Venimos aquí con esa situación de pandemia, pero continuamos con nuestro trabajo por el Internet. Muy bien. Tanto mi esposa como yo tuvimos el privilegio de visitar a Bolivia, un país hermoso, muy lindo, así que estamos muy felices de reconectarnos con ustedes. Ahora, tenemos un poco tiempo y yo quisiera compartir con ustedes muy brevemente una síntesis del estudio, y después quizás conversaremos, ¿verdad? Así es la estructura. Quizás demos más espacio para preguntas y conversación que una enseñanza de la lección. Bueno, entonces nosotros estamos aquí estudiando el pacto durante todo este trimestre, y hemos mirado, hemos visto varios aspectos del pacto, y ahora llegamos a este estudio muy interesante que nos habla de la ley del pacto. De hecho, me gustó mucho el título general de la escuela sabática, que presenta el pacto como la promesa. De hecho, este es el enfoque del apóstol Pablo al pacto. El apóstol Pablo usa tanto la palabra pacto como la palabra promesa, y para él es como son sinónimos. Promesa, el pacto son casi la misma cosa. Entonces, me gustó mucho cuando vi el título general de la lección para este trimestre, que el pacto de Dios es la promesa. Y también hemos visto que el pacto de Dios es la gracia de Dios, es la iniciativa de Dios, es el amor de Dios que Él nos da a nosotros. Y llegamos a esta lección que nos pone, nos sirve este título, la ley del pacto, la ley del pacto. Ahora, nosotros vamos a recordar que nosotros somos protestantes, y vamos a recordar la experiencia de Martín Lutero. Lutero hacía una diferencia entre la ley y el evangelio.
la ley de Dios y el Evangelio. La ley de Dios es una cosa y ahora nosotros, la ley de Dios solamente nos muestra el pecado y después viene el Evangelio y el Evangelio nos libera, el Evangelio nos salva. Entonces hay esta tendencia en el cristianismo, en muchas denominaciones, muchas corrientes teológicas, de separar la gracia de la ley, separar el pacto de la ley, separar el evangelio de la ley. Y hasta ahora nosotros hemos mirado al pacto como una expresión o manifestación de gracia divina, del amor divino. Y ahora miramos este título muy interesante, entonces, en cual la ley del pacto, esta lección pone la ley en el centro del pacto. Es muy, muy interesante lección. Y tenemos algunas secciones y quisiera muy rápidamente pasarlos. Hay tres quizás secciones mayores que yo identifiqué en esta lección. Podemos sintetizar la lección entera en tres secciones mayores. La primera sección es la elección de la elección de Israel. ¿Por qué tenemos esa sección y por qué conversamos sobre esta elección antes de conversar de la ley? Muy brevemente, yo veo un elemento principal. Tenemos que recordar por qué Israel fue elegido por Dios. ¿Por qué fue Israel elegido por Dios? Hay dos opciones. La primera opción, porque Israel porque Israel era una nación especial, con capacidades especiales, con dedicación y fe especial, con obediencia especial a Dios, y por eso Dios los miró, reconoció que Israel es un pueblo muy bueno, muy obediente, y por eso los eligió. Muchos judíos en los tiempos de Jesús también pensaban de esta manera, que nosotros fuimos elegidos por Dios porque Abraham, nuestro padre, fue bueno y nosotros también estábamos buenos, obedientes a Dios. Esta es una opción. Entonces, en esta opción, si Dios eligió a Israel, ¿por qué Israel era bueno? Si nosotros pensamos en esta opción, entonces, ¿por qué Dios le dio la ley a Israel? Porque Israel fue o era el único pueblo que podía obedecer la ley. Por eso Dios eligió a Israel. Pero así fue. ¿Por qué Dios eligió a su pueblo, a Israel como su pueblo? ¿Porque era mejor? ¿Porque era más obediente? ¿Porque era más capaz? No, nosotros sabemos muy bien que Dios eligió a Israel, no por esto. Israel era una conglomeración de tribus que venían del patriarca Jacob y que estaba en Egipto en esclavitud, y Dios los salvó de Egipto. Entonces, y nosotros vamos a recordar que en toda la experiencia del desierto, el pueblo de Israel estaba como muy desobediente, aunque la salvación era muy cerca de ellos. Ellos habían experimentado la salvación de Dios, y en muy breve tiempo ellos olvidaron de la salvación de Dios. Entonces, ellos no fueron salvados y no fueron elegidos por Dios porque eran buenos, porque eran más capaces de cumplir la ley.
Entonces, Dios los eligió a ellos porque Dios prometió a Abraham y porque Dios les amó y porque Dios escogió a Israel, porque Israel era el pueblo más pequeño, el pueblo menos preparado y menos obediente. Y Dios escogió a Israel porque Dios quería mostrar a Israel y también a todo el mundo que ¿qué puede hacer la gracia de Dios? La gracia de Dios puede tomar el último pueblo del mundo, el pueblo menos capaz y menos obediente, y hacerlo su pueblo por la gracia de Dios. Entonces, en este caso, Dios, ¿por qué Dios le dio la ley? No porque Israel era más capaz de obedecer la ley de Dios, pero porque Israel era el último pueblo que puede obedecer. Entonces Dios les dio la ley porque Dios quería mostrar al mundo que aún Israel, los esclavos, pueden tener su ley y pueden ser su pueblo. Entonces, esta conversación, la elección de Israel, ya nos prepara de ver cómo se relacionan la ley y el pacto, la gracia y el amor en la elección de Israel. Después tenemos las siguientes 3 secciones de la semana. Los hablan de los lazos que unen. Entonces tenemos lazos que unen, la ley dentro del pacto y la estabilidad de la ley de Dios. ¿Qué podemos destacar aquí? Sí, podemos destacar, aquí conversamos de la relación entre la ley y el pacto. Y lo que nosotros veremos aquí es que, por ejemplo, en Deuteronomio 4, versículo 13, Moisés identifica la ley con el pacto. Moisés no separa la ley del pacto, no dice que el pacto es una cosa y la ley es otra cosa. Él dice, él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos son aquí identificados directamente con el pacto. El pacto son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el pacto, así de identificado. Entonces, Moisés no lo separó, sino que puso la ley de Dios exactamente en el corazón del pacto. El pacto está caracterizado por la ley de Dios. Él es identificado con la ley de Dios. Pero no fue el pacto, la promesa o la gracia o el amor aparte de la ley. Es interesante la conversación, aún más tarde, miles de años más tarde, Jesús conversaba con los judíos. Entonces, los judíos lo preguntaron a Jesús aquí en Mateo capítulo 22, versículos 28 y adelante. Los fariseos lo preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, es interesante que tanto Jesús como el escriba entendieron la ley de Dios en términos de amor. Para Jesús,
la ley se explicaba en términos de amor. La ley era el amor y amor era la ley. Amor es gracia, gracia es ley, ley es promesa y todo se unen. Entonces, lazos que unen, todo esto está muy, muy conectado entre sí y este es extraordinario. Ahora, muy brevemente sobre este tema, la ley dentro del pacto. Y aquí nosotros conversamos del término de Torah. Torah no como ley en y las instrucciones para los maestros, aquí nos muestran diferentes entendimientos de la ley, como ley en el sentido de los romanos, como ley establecida por gente, o ley nomos en el sentido griego. Pero Torah no es no lleva ese sentido primeramente, el sentido de legislación del parlamento o de la gente, sino que Torah significa instrucción en la vida, instrucción en la felicidad. Torah tiene esta connotación de caminar juntos con el maestro que te introduce en la vida, en tu felicidad. Entonces, mi ilustración para esto es por ejemplo, ya mi hijo es grande y yo lo enseñé a conducir el auto. Claro que él es hijo, él es varón y él quiere conducir el auto. En primer lugar, él condució un auto con automático, pero ahora nosotros aquí estamos andando en un auto mecánico con, ¿cómo se llama? Entonces, mecánica. Caja. Sí, ¿verdad? Sí, la caja mecánica. Entonces, para él era muy atractivo esta idea de manejar el auto, de conducir el auto con caja mecánica. Esto es fascinante. ¿Sí? Entonces yo lo sentí en el auto y lo enseñé y yo andaba con él en el auto y le enseñaba, haga así, este es como las dos pedales colaboran juntos, trabajan juntos, operan juntos y todo esto, mira al espejo, mira aquí, mira allá. Entonces, esta es una instrucción y estoy al lado suyo y yo lo enseño, lo instrucciono en el camino y en la cómo manejar el auto para que tú seas feliz, cómo seguir el camino, cómo todo esto se conjuntan, cómo cuando llegas a una intersección, cómo pasar la intersección, porque hay tantos autos viniendo de muchos lados. Entonces, ¿cómo pasar? ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa al segundo si, por ejemplo, no hay semáforo? Entonces, mi hijo pasó la intersección. Mi hijo se encontró a la otra parte de la intersección y dice, wow, eso es tremendo. Mira cómo los otros me dejaron pasar y yo dejé a los otros pasar y todos llegamos muy bien a la otra parte y el auto está bien, yo estoy bien. Él estaba muy feliz. Pero lo que yo lo enseñé a mi hijo, de hecho, era la ley de la circulación. Y mi hijo no lo vio como una carga. Para mi hijo fue una revelación que todos manejaban y fue una tremenda interacción entre todos estos autos. Entonces, primero, la Torá es una instrucción cuando Dios nos instrucciona, nos lleva en la vida. Esta es la Torá, es un discipulado, cuando el maestro está, primera,
Segunda, tercera, mira a la derecha, mira a la izquierda, para que tú seas feliz, para que tú tengas la vida, para que tú te desempeñes en la vida. Para esta es la Torah. Ahora, cuando yo dejé de estar con mi hijo en el auto, yo le dije a mi hijo, ya tú sabes conducir, ya tú puedes ir por ti mismo, tú puedes conducir solo. Pero ¿cómo yo puedo conducir solo? Yo digo, sí, porque tú ya sabes. Y mi hijo se fue solo. Fue una experiencia tremenda. Ahora, mi hijo, cuando yo lo dejé solo, mi hijo no fue quebrando la ley de la circulación, no dijo, ahora estoy sin mi padre, ya puedo hacer lo que puedo, lo que quiera. No, por el contrario, él fue mucho más cuidadoso y él siguió en lo que yo le enseñé y llegó en la casa y estaba muy feliz. Entonces, la Torah es esto. Nosotros no somos salvos para dejar la Torah, para dejar la ley. Nosotros somos salvos para cumplir la ley. Y de hecho, este es el pacto. Y nosotros muchas veces tenemos muchas denominaciones, de hecho, incluso protestantes, tienen la tendencia de presentar a la ley como una carga y como algo que está opuesto a la gracia de Dios o el amor de Dios. Pero la Biblia nos muestra la ley como la manifestación, la expresión del amor de Dios. La ley no está opuesto al pacto, sino que la ley es el corazón del pacto. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios de vivir de alguna manera y para que nosotros seamos felices, para interactuar unos con otros y cruzar todas esas intersecciones que nosotros tenemos en la vida y tenemos en cualquier momento cuando nos encontramos con otras personas, nosotros es como llegamos a una intersección. Y la ley es esta guía que nos ayuda a todos de la mejor manera, de la más feliz manera de cruzar la intersección, de interactuar como autos en el tráfico, de la mejor manera. Así es la ley. Entonces la ley es algo feliz que nos da a todos la felicidad y la paz. Y es el carácter de Dios, la voluntad de Dios que nos enseña cómo vivir en su reino, en su reino de amor, en su reino de gracia. Pero nosotros caímos en el pecado. Nosotros caímos en el pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios vino a nosotros, no nos dejó solo y hizo con nosotros un pacto, una promesa. Y en este pacto, en esta promesa, Dios nos dijo, ustedes dejaron mi reino de felicidad, de paz, de interacción felices entre todos y conmigo también. Ustedes ahora están en un espacio, en un reino sin ley, es decir, sin amor, sin felicidad. Y yo les prometo, déjame llevarlos de vuelta a mi reino de paz y amor, de respeto, de vida, de felicidad. Y yo les voy a llevar. Entonces, hacer el pacto, entrar en el pacto con Dios, aceptar el pacto de Dios, es aceptar que Dios nos lleve de vuelta al reino, a su reino de la ley, es decir, a su reino de amor y de respeto mutual o recíproco. Este es el pacto. Y entonces, y la última sección de la lección es sí, el gran sí. Si quedan en mi pacto, si quedan con esta mi propuesta y promesa, que yo los voy a llevar de vuelta a mi reino, van a ser los más felices. Pero este sí no es la condición de ser salvos, no es la condición, no es la condición de entrar en el pacto.
de recibir el pacto. Dios no nos dice, si ustedes son obedientes, entonces yo les voy a dar la promesa. Dios primero nos da la promesa y después dice, si ustedes quedan en este pacto mío, van a ser felices, van a ser mi pueblo, van a vivir en mi reino. Ese es el gran sí. Entonces el gran sí no es para que Dios sea convencido de salvarnos. No, Dios primero nos ama, nos da la promesa y después dices, si siguen así, si guardan el pacto, si se quedan en el pacto, si preservan en el pacto, en la ley, van a ser transformados, van a vivir en este reino bonito, lindo, de amor y paz. Esa es mi vista a la lección muy brevemente. Ahora, si hay preguntas o otras propuestas, otras perspectivas, podemos conversar en algunos minutos. Espero que se entendió algo de lo que dije. Perfecto, pastor, perfecto. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Perfecto, se escuchó bien, se entendió, pastor. Gracias, pastor. Un privilegio para nosotros tener a un profesor desde allí y poder comprender la lección de esta mañana. Pastor, tenemos algunos amigos que están preguntando ya, algunos maestros de escuela sabática inquietos. Nos vamos a ir a la ciudad de La Paz, pastor, allí a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Así que espero que no le dé Sorocchi, no le dé el mal de altura, quiero decir. Vamos a ir allí con nuestro hermano Edgar. Allí está nuestro hermano y pastor Edgar Ramos. Adelante con su pregunta, mi querido pastor. Está apagado, está cerrado su micrófono. Perdón, mil disculpas. Eso. Feliz sábado, pastor. Pues qué privilegio llegar desde los 3,400 metros de altura hasta Filipinas, pastor. Un abrazo grande. Le contagiamos el frío y esperemos que usted nos mande ese calor que tiene allá en Filipinas. Pues las situaciones de diferencia es tremendo. Pues que Dios lo bendiga. Pastor, una consulta. Cuando nosotros sabemos que la ley y el pacto van unidos, ¿por qué el hombre tiende a discriminar la ley? A decir, pero si es una ley legalista, es una ley donde me prohíbe, donde me dice todo no, 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 no. Y de repente el hombre no entiende la gracia de la palabra no, pero confía en el pacto. Dice, Dios hizo un pacto conmigo, Él no me va a abandonar. Yo prefiero confiar en eso, pero no en la ley. ¿Por qué sucede aquello, pastor? ¿Y cómo podríamos trabajar nosotros en los miembros de iglesia para que ellos puedan entender aquello? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. A mí me gusta esta área de la conversación entre la ciencia y religión. Escucho muchos debates entre los científicos ateos, por ejemplo, y cristianos, teólogos o filósofos cristianos. Entonces, muchos ateos se están levantando esta pregunta y dicen, ¿por qué Dios quiere que nosotros lo obedecemos? Y nosotros decimos, sí, pero Él nos salva y después quiere que nosotros sigamos obedeciendo su ley. Entonces dije, oh, no, pero esa es dictatura. Dictatura es como Corea del Norte. Dios es como el Kim del Corea del Norte. Él quiere dictatura. Entonces, claro que ellos tienen un entendimiento extremadamente superficial de la ley de Dios. Pero nosotros le decimos así, Dios nos crió a nosotros para que nosotros estemos en una relación. Nosotros no podemos vivir solos, no somos seres autónomos, no somos. Y Dios nos crió así y Él lo sabe. Nosotros no podemos seguir viviendo
de una manera autónoma, sin Dios. Entonces Dios dice, mira, ustedes pueden vivir y ser felices solamente cuando están en relación conmigo y solamente cuando viven de esta manera. No pueden vivir de otra manera. Así son creados ustedes. Y de hecho, créeme que van a ser lo más felices cuando van a vivir así y cuando lo van a entender. Pero nuestros amigos los ateos dicen, no, yo quiero que Él me salve y me da la autonomía completa. Y este es lo que Dios dice, pero este no se puede. Este no se puede. Ahora nosotros podemos explicar la ley de Dios. Y yo no toqué esta sección que presenta la ley de Dios, como dice la estabilidad, ¿verdad? La sección dice la estabilidad de la ley. Elena de White compara la ley de Dios, la ley moral de Dios, con las leyes de la naturaleza, y porque las dos leyes son dadas por el mismo Dios. Eso es muy interesante. Entonces, la ley de la gravedad, así se dice, perdón, español, gravedad o gravitación, gravedad. La ley de gravedad. La ley de gravedad es una limitación o es una bendición. De hecho, para nosotros, para nuestra vida, es una bendición. Y la ley de la gravedad es constante. No es que en la mañana la ley de la gravedad funciona y en la tarde no funciona. Si este sería así, mi amigo el ateo científico va a ser muy ansioso y va a ser muy enojado, porque nunca sabemos cuándo va a funcionar la ley de gravedad y cuándo no va a no va a funcionar. Pero porque funciona siempre, la ley de gravedad se transforma de una... Ok, no se transforma, pero es una ley, es una promesa, es una ley de confianza que nos da confianza y nos da promesa que todo va a ser bien y nosotros tenemos la confianza y que todo va a ser bien. Así es la ley de Dios. La ley de Dios es estable, es constante, y Dios es constante, y este no es una carga, sino que es una promesa, es una garantía que nosotros vamos a vivir. Vamos a desempeñar nuestra vida de la mejor manera. Y solamente es cuando nosotros entendemos la ley de Dios moral, de la misma manera que los científicos también los entienden, las leyes, y nosotros somos muy felices por las leyes naturales. Así como somos y apreciamos las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza nos dan confianza, nos dan garantía que todo va a ser bien y que vamos a vivir, así es la ley moral. Son una bendición, son una promesa, y nos habla de la constancia de Dios, la constancia del amor de Dios y de la naturaleza de Dios. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que presentar a nuestros amigos, a los hermanos, a los otros cristianos de otras denominaciones. Y es tiempo que nosotros miremos a la ley de Dios como la ley del amor de Dios, la ley de la gracia de Dios, así como Jesús lo hizo en la conversación con el escriba. La esencia de Dios, dijo Cristo, es el amor, la esencia de la ley de Dios, dijo Cristo, es la esencia del amor de Dios, la esencia de Dios mismo. Nosotros tenemos que entender esto y hacer estos lazos. No sé si respondí a su pregunta, perdón. Muchas gracias, pastor, de verdad, muchas gracias. La ley constante, qué interesante explicación que usted ha tomado. Va a ayudar mucho a poder entender al miembro de iglesia que la ley y el pacto van unidos. Que Dios lo bendiga, pastor. Un saludo cordial a toda su familia desde La Paz, Bolivia. Muy bien, pastor. Gracias. Seguimos en La Paz. Allí tenemos a nuestro amigo Milton Valdés, desde la iglesia Los Andes de La Paz. Adelante, por favor, amigo Milton. Hola, Milton. Buen día. Te estamos escuchando. Sí, pastor. Buen día. Feliz sábado a todos. Feliz Qué sábado, alegría pastores. saludarte, Milton. Si pudieras encender tu cámara, excelente, para por lo menos verte allí un poco y conocerte más de cerca.
Sí, perdón, es que como es muy temprano, estaba despertando recién, perdón. Oye, Entonces, adelante, dale, Para dale el siguiente mismo con la sábado pregunta. sí lo hago. Podemos peinarnos un poco así en la cámara, ¿sí? Sí, es que Ah, está un bien. poco temprano para mi iglesia aún todavía, pero quería hacer una consulta. Creo que hace un momento había resaltado usted, pastor, que el pueblo de Israel había sido escogido por las debilidades o también porque era esclavo en su tiempo. No obstante, habíamos estudiado también en la lección, en pasadas lecciones, que la promesa ya había sido hecha dada a Abraham desde mucho antes. Entonces tengo como una pequeña confusión. Israel no existía en ese tiempo, simplemente era una persona y fue escogida en base a su obediencia. Si recordamos bien, después de Nimrod y la Torre de Babel, se dividieron por sus idiomas, ¿no? Y luego por idiomas se dividieron por creencias religiosas, cosa que había pasado Sí. con los cananeos. Entonces, ¿por qué fue escogido Israel o por qué fue escogido los predecesores de Israel en este caso? Abraham. Correcto. Exactamente. Em, Mi entendimiento personal es que Israel no fue tanto escogido como creado. Israel fue creado y fue creado desde la nada. Y yo creo que aquí podemos conectar los dos conceptos teológicos de la creación de la nada, ex nihilo, y la salvación de la nada. Dios creó el mundo desde la nada, así se dice en español, ¿verdad? Creación de la nada. También Dios nos salvó desde la muerte, desde la nihilo, de la nada. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos salvó desde la nada, de esta nada. Abraham sí, él venía de la genealogía de los patriarcas, pero los patriarcas no fueron escogidos porque ellos eran buenos, sino que porque ellos aceptaron la promesa de Dios. Entonces, todo esto es por la gracia. Abraham también, él obedeció a Dios y recibió su promesa. Abraham nunca buscó la promesa de Dios, pero él aceptó la promesa de Dios. Aceptó la promesa de Dios. Y es verdad, cuando Dios lo llamó, él salió, él obedeció a Dios. Pero la promesa que le fue dado a él fue por la gracia de Dios, es por la iniciativa de Dios. Ahora, vamos a recordar que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos y de hecho Dios esperó hasta que Sara seguramente no podía tener hijos. Porque Dios podía darles el hijo a Sara antes, muchos años antes, pero no. Dios esperó hasta que Sara, de la más segura manera, no podía ya tener hijos. Por eso Sara, ¿cómo se rió? Se rió cuando escuchó a los ángeles conversando que ella iba a tener hijos. Claro que se rió. Entonces, Dios creyó a Isaac desde la imposibilidad, desde la nada. Entonces, esta es la lección para Israel. Israel fue creado por Dios. Primero, no fue tanto elegido porque no había el pueblo desarrollado como completo y que Dios lo escogió. Dios creyó al Israel desde la nada y después y quería que Israel quede con este entendimiento de la gracia, que fue creado de la nada, de un vientre muerto de su madre, y así tenía que quedar Israel, un pueblo que tenía que proclamar al mundo la gracia de Dios, creado desde la nada. Y así lo veo yo. Muy bien. Muchas gracias, pastor, por esa respuesta.
Amigos, tenemos allí una pregunta desde Ecuador, pastor. Desde Ecuador, nuestro amigo Cristian Delgado, desde la iglesia de San Rafael de la provincia Chimborazo. Adelante, Cristian, una alegría tenerte en este Consejo de Maestros. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo desde acá, desde Ecuador, desde la provincia de Chimborazo, desde la ciudad de Riobamba, y qué gusto, qué placer poder encontrarme aquí con ustedes a través de esta plataforma y de poder conocer más acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? La lección de la escuela sabática de esta semana ha sido muy importante y muy primordial, ¿verdad? Donde se nos ha hecho énfasis en la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues bueno, aquí se me ha nacido como que una pequeña duda, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha puesto una ley, ¿verdad? Para nosotros tener una estabilidad en nuestras vidas. Pero sabemos que también nosotros tenemos la libertad, ¿verdad? Nosotros tenemos un libre albedrío, ¿verdad? De si obedecerla o no, pero también tenemos límites. Entonces quisiera saber cuál es aquella diferencia que nos profundiza, ¿verdad? Entre la libertad y la licencia en nuestras vidas. Entonces quisiera que me pueda ayudar con eso, querido pastor, y pues bueno, que tengan una buena mañana. Feliz sábado también con todos. Gracias, pero antes de que vaya, quisiera preguntar, aclarar un poco. Libertad y licencia para que yo entienda mejor esos conceptos. ¿Qué quiere decir? Poniéndolo como, por ejemplo, la libertad que nosotros tenemos en este momento de movilizarnos en un automóvil, ¿verdad? Aquella libertad de movilizarnos a cualquier parte. Y la licencia, que a veces la licencia nos permite tal vez circular por algunas partes o no poder circular en otras partes. O si es que tal vez nosotros no tenemos la licencia, no podemos circular, mejor dicho, y nos quedamos solamente estáticos. Entonces... El permiso. Ajá, exactamente, sería algo así como el permiso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la libertad y la licencia en nuestras vidas? Ojalá me haya podido entender, o no sé si tal vez... Sí, ok. Yo espero que entendí un poco. Ok. No se le entendió. Ok. Esta conversación sobre la libertad es muy grande y nosotros podemos conversar horas y horas porque nosotros, especialmente los humanos, somos libres, somos seres libres. ¿Pero qué significa que nosotros somos libres? Por ejemplo, yo soy libre de nunca comer. Ok, quizás 2 o 3 días puedo quedar libre de no comer, pero después yo tengo que comer, ¿verdad? Yo no soy libre, por ejemplo, de saltar de un edificio de 100 metros hacia el camino, porque mi libertad va a resultar en muerte. Mi libertad de nunca más comer de vuelta, de nunca más comer también va a terminar con muerte. Entonces, nosotros tenemos limitaciones. Y claro que somos creados con limitaciones. Pero ¿por qué somos creados con limitaciones? Porque Dios nos creó así, porque nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas. Dios nos creó y nosotros somos limitados en espacio y en espacio. Yo, por ejemplo, comienzo aquí y termino aquí. Yo no soy infinito, ¿verdad? No soy infinito. Entonces yo estoy limitado por el espacio, pero también estoy limitado por mis movimientos, ¿verdad? Por mis movimientos. Yo no puedo moverme a toda la velocidad de la luz, por ejemplo. Yo tengo una limitación. Pero Dios tuvo un propósito para esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy caminando aquí y lo que veo cuando yo camino de manera lenta, yo estoy disfrutando una flor u otra. Si yo hubiera viajado con la velocidad de la luz, yo no hubiese visto esta flor o disfrutado esta flor. Entonces, Dios nos crió con estas limitaciones para que nosotros disfrutemos, para que nosotros seamos felices
en el cuadro en cual Él nos crió, para el propósito al cual nos crió. Pero Él también nos dejó libertad, ¿verdad? Nosotros no tenemos la libertad que Él tiene porque nosotros no somos dioses y Él no nos crió como dioses, ¿verdad? Pero para el propósito para el cual nosotros somos creados, nosotros tenemos toda la libertad. Ahora, me parece que entendí la ley moral. La ley moral habla más de licencia, pero no es licencia, no es tanto permiso o no permiso o prohibición. Dios no nos prohíbe de matar a otros porque Él quiere no permitirnos, no nos da licencia, sino que Él sabe que esto nos va a llevar a la muerte, a nosotros, y Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, ahora yo entiendo mejor la pregunta, pero yo creo que tenemos que conversar mucho más. Pero la libertad y la licencia son interconectadas. Muy bien, muchas gracias, pastor. Nos vamos ahora allí hasta Argentina, allí en Buenos Aires, en la iglesia del barrio Mitre, está nuestra hermana Georgina. Georgie, buen día, una alegría saludarte. Feliz sábado. Hola, feliz sábado, ¿cómo está, pastor? Bueno, es un gusto acá tenerlo y bueno, quería hacer una pregunta, que más que pregunta también es un consejo. Sabemos que en el pasado hubo personas que fueron muy legalistas y por tal motivo no pudieron reconocer a Jesús. Y mi pregunta es, ¿cómo me puedo dar cuenta yo de que no estoy en esa instancia, de que no estoy obedeciendo la ley por costumbre o por otra manera? ¿Cómo sé que mi relación es genuina, más allá de los sentimientos que uno pueda tener? Uy, es una pregunta muy difícil. ¿Algún consejo que nos pueda dar? Sí, muy difícil y muy personal. Yo prediqué el sábado pasado un sermón sobre el formalismo. Y eso es muy interesante, que Dios dio la ley de los sacrificios. Pero, perdón, yo quisiera parar un poco aquí y pedir al pastor si puede ser esta última pregunta, porque yo tengo que hacer otra después de esto, si podemos... Correcto, pastor, tranquilo, cerramos acá, pastor. Sí, pero yo voy a responder a esta pregunta. Es una pregunta tremenda. Yo prediqué este sermón sobre el formalismo, es entonces muy interesante, porque Dios dio las leyes, de los holocaustos, por ejemplo, y nos dio dio a Israel los leyes de los sacrificios. Y después en Isaías o Jeremías, por ejemplo, Dios dijo, ¿quién les pidió los sacrificios? Yo no les pedí. Por ejemplo, pueden mirar en Isaías capítulo 1 o Jeremías capítulo 7. Entonces muchos israelitas podían decir, pero ¿cómo, Señor? Pero tú nos diste estas leyes de los sacrificios. ¿Cómo puedes decir ahora que nunca nos pediste sacrificios? Pero ¿por qué Dios estaba muy enojado con el pueblo? Estaba enojado porque el pueblo de Israel sacrificaba animales, pero no con amor, no con el sentido de que tenía. Entonces, el problema muy grande es el formalismo. Podemos ser legalistas o formales y podemos caer en esto. Ahora, son muchas vías por cual nosotros caemos en formalismo. Una vía es, por ejemplo, depresión espiritual. Nosotros somos desanimados, alguien nos dijo algo o caímos en esa depresión espiritual. Otro es rutina espiritual. Pero ojo, rutina espiritual no significa formalismo. Nosotros tenemos que tener rutinas, pero no podemos
no podemos dejar que caigamos en formalismo o en legalismo, costumbre. Tenemos que cuidar nuestras almas y siempre preguntarnos de nuevo y de nuevo. Por ejemplo, yo leía estos días una cita de Elena de White diciendo: ustedes tienen que orar y nunca levantarse de la oración hasta que ustedes se aseguraron que están en relación profunda con Dios. Y esto muchas veces me despertó y me hizo preguntarme si yo de verdad, porque yo leo la Biblia cada mañana, si yo lo hago y tengo mi sistema de leerlo, pero me pregunto, ¿por qué la estoy leyendo? Entonces, algunos consejos. Entonces, orar de una manera más consciente y buscar nuestra relación con Dios y preguntar a Dios si estamos en relación verdadera con Él. Otro es siempre preguntarnos por qué nosotros hacemos una cosa u otra y en qué espíritu. Nosotros siempre damos diezmo, pero tenemos que evaluarnos por qué damos el diezmo y con qué corazón. Y esto es una lucha continua y es para siempre. Es para siempre. También tenemos que respetar, tenemos que tener no solamente tolerancia, pero amor cuando nos encontramos con otras personas. Yo descubrí en mi vida que quería que mis hijos sigan en la misma forma de devocional matutino, así se llama. De devocional de mañana, así como yo. Yo quería que ellos, mis hijos, mi hija y mi hijo, yo quería que ellos hagan su devocional así como yo lo hago. Y me parecía a mí que este es el mejor y de esta manera se encuentran con Dios. Y descubrí que ellos crecieron y que ellos hacen el devocional de otra manera. Y yo dije, ¿pero cómo? Pero muy rápidamente, yo estoy muy feliz que me di cuenta de esto muy rápidamente. Y dije, no, yo quisiera que ellos sigan su camino, acercarse a Dios, y que ellos descubren su relación con Dios. Y toma mucho tiempo, pero tenemos que aprender esto. De la misma manera, yo vi en la iglesia muchos jóvenes, especialmente jóvenes, u otros hermanos. Uno ora de una manera o se comporta de otra manera. Yo digo, pero él tiene que hacer así. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mirar al objetivo final, es la relación con Dios, es guardar los mandamientos de Dios, pero hay diferentes maneras y tenemos que ser muy tolerantes y no solamente tolerar, pero llegar a amar a las personas porque son diferentes de nosotros. Y de hecho aquí yo me doy vuelta a la esencia de la ley. La ley nos pone bordes, o como se llama, límites o bordes. Y tenemos que entender la ley y llegar a celebrar los bordes. Muchos jóvenes perdón por esto, pero yo hablo de mi experiencia. Muchos jóvenes no hablan de los bordes o de los límites hasta que se casan y cuando tienen relación con sus suegras. Y cuando yo fui casado y yo me encontré a mi suegra, yo de inmediato comencé a amar los límites. Los límites. Yo dije, suegra, hasta aquí. Desde aquí adelante es mi familia. Hasta aquí es tu familia. Desde aquí adelante es mi familia. Hay bordes, suegra, hay bordes, límites. Sí. Entonces yo comencé a entender el valor de los límites. Y dije, qué bueno que hay límites, que hay...
No, esta es una broma. Yo tengo una relación excelente con mi suegra, de hecho. Sí, pero yo sé que en Sudamérica hay muchas bromas de las suegras. Amamos a nuestras suegras, ¿sí? Pero hay bordes, hay límites, amigos, límites. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que celebrar los límites, decir, wow, qué tremendo que tenemos límites, ¿verdad? Y tenemos que mirar la ley de Dios de esta manera. Y Dios dice, mira, tú, Jorge, existes, el otro también existe. Y para que nosotros existamos juntos, tenemos que tener límites. Y cuando vamos a respetar esos límites, vamos a ser todos felices. Y por eso Dios hace bordes entre Él y nosotros, y entre nosotros todos, pero a la misma vez, Él nos ayuda de conectarnos unos a otros por la misma ley. Entonces, la misma ley nos pone bordes y límites, pero a la misma vez nos conecta unos a otros. Ese es un fenómeno tremendo y tenemos que celebrarlo y manifestarlo y expresarlo de esta manera. Yo de esta manera lo pienso, lo veo y creo que tenemos que celebrar la ley de Dios. Y por último, pastor, perdón por esto, yo quiero compartir con ustedes que a mí me ayudó mucho esta lectura del Camino a Cristo, el capítulo 7. Camino a Cristo, capítulo 7. Yo creo que esto nos va a ayudar de una manera tremenda para esta lección de aprender la relación entre la ley, el amor, el pacto y el pacto de Dios. Por ejemplo, aquí Elena de White dice que hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse. El primero es el cual ya se insistió, es el de fijarnos en nuestras propias obras. Pero el otro error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que aquella fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y después, ya en la página original 62, pero me parece que en español es por 45, 46, ella habla de la relación entre la ley de Dios y el pacto y el pacto y el amor de Dios. Y de hecho, aquí yo estoy buscando de una manera, ella habla del pacto, dice que cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creyó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón. Entonces aquí tenemos la ley y el pacto. El pacto de hecho se cumple cuando la ley de Dios está plantado en mi corazón y cuando yo estoy de nuevo salvo en el reino de Dios, el reino de la ley, el reino del amor, de respeto, de felicidad. Muchísimas gracias, pastor, por compartir esta lección. Sabemos que allí en Moldava es 3 de la tarde con 15 minutos, pastor. Exactamente. Así que tiene otras actividades también. Liberamos a usted, pastor. El próximo sábado todavía va a acompañarnos, un privilegio para nosotros. Gracias por esa oportunidad. Un feliz sábado para usted y su familia, pastor. Gracias. Muy bien, Cecilia, hemos terminado la parte de la lección, pero viene ahora la aplicación con la parte didáctica y vamos a irnos a esta parte que es fundamental en el trabajo del maestro. Exactamente, pastor. Ahora nos toca ver cómo vamos a enseñar todo esto a las personas de la escuela sabática o a nuestra familia, a nuestros amigos, las personas con las que tengamos contacto hoy. Para eso tenemos una invitada esta mañana, es la licenciada Jael Andívar. Bienvenida, Jael, feliz sábado y bueno, estamos aquí para escuchar los consejos que puedas darnos. Gracias, Cecilia. Feliz sábado a cada uno de ustedes, apreciados hermanos que están aquí acompañándonos.
Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Bueno, como la parte didáctica o el material didáctico que hemos trabajado, por ejemplo, acá en Trinidad nuevamente nosotros vamos a ingresar a una cuarentena no rígida, pero sí en el cual nos va a ser imposible asistir a la iglesia. Y como sabemos que ahorita la tecnología nos acompaña, como en estos momentos, entonces nosotros vamos a trabajar de dos maneras. Como sabemos que algunos maestros de escuela sabática van de forma presencial, entonces también lo podemos aplicar como también en la forma virtual. Voy a presentar dos materiales, uno didáctico, es decir, que vamos a tocar, vamos a recortar, ¿no?, con nuestros estudiantes de la escuela, y otro lo vamos a hacer de forma en línea, ¿no? Como hablábamos, ¿no?, esta semana la lección era del pacto, ¿no? Y nosotros en el transcurso de la semana hemos visto diferentes temas, pero yo voy a dar lo que vienen a ser acerca de los 10 mandamientos, ¿no? El pacto, realmente la ley de Dios, ¿no? Y sabemos que la ley de Dios nosotros sí llegamos a cumplirla, ¿no? Entonces cada uno, por ejemplo, para los más pequeños, he traído las hojas de colores, ¿no? Ya sea para los intermediarios, entonces las hojas de colores como material, tijerita y marcador, ¿no? Esta es nuestra herramienta para nuestro material didáctico, en el cual con nuestros estudiantes nosotros lo vamos a direccionar, ¿no? Sabemos que son 10 mandamientos y cada mandamiento va a ir en nuestra hojita. Nosotros vamos a contarles una breve historia y nuestro estudiante lo que va a realizar es escribir, ¿no?, relacionado a qué mandamiento está, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar aquí dice, una amiga tiene una casa muy linda y me alegro mucho por ella. Y voy a hacer participar aquí a qué mandamiento está relacionado, a qué ley de Dios está relacionada. A ver, vamos a participar. A ver, voy a volver a leer. ¿No codiciarás? Ya, dice, una amiga tiene una casa muy linda y me alegro mucho por ella, ¿no? Esa es la frase que estoy dándole a mis estudiantes. ¿Y cuál sería la ley de Dios? Ahí no codiciar, me decía, ¿no? Entonces, los niños ahí van a colocar no codiciar. ¿No? Entonces son palabras claves en el cual vamos a dar a conocer a nuestros estudiantes de nuestra clase para que ellos puedan, ¿no?, tomar y reflexionar, ¿no? Voy a ir a otra. Como dice aquí, no me gusta jurar en el nombre de Dios, nunca lo hago. ¿A qué ley de Dios está relacionada esta frase? A ver, hay un participante. No tomarás el nombre de Dios en vano. Exactamente, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces nosotros ahí vamos a hacer que ellos escriban. No el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos van a ir escribiendo y es importante que nosotros los vayamos direccionando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros como maestros es importante que ellos realmente sepan cuáles son las leyes de Dios, ¿no? Entonces, para que ellos... Entonces, esa es como una parte didáctica cuando estamos de forma presencial, tomando en cuenta, ¿no?, que la ley de Dios es el camino seguro y firme y
y a través de del traicionero pautano de la extensión humana, ¿no? Eso es importante que nosotros al finalizar, nosotros les demos a conocer, ¿no? Porque es importante que nosotros cumplamos la ley de Dios. Ahora voy a mostrar, voy a compartir pantalla y también voy a enviar el link, podemos participar los que estamos en la sala, ¿no? Este es ya un material didáctico en línea para que podamos realizar con nuestros estudiantes. Yo también le puedo pasar la plataforma que es WordWall, diré, ¿no? El cual esto nos ayuda, ¿no? Es didáctico para nuestras clases que vamos a estar en línea. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Es fácil de registrarse. Por ejemplo, buscamos en nuestro navegador WordWall, ¿no? Y nos va a direccionar. Yo les voy a pasar el link. No podemos registrar con nuestra propia cuenta. Y aquí hay diferentes maneras de trabajarlo. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con búsqueda de coincidencia, ¿no? De acuerdo también a la ley de Dios y con algunas pistas, entonces vamos a relacionarlo. Terminado esto, por ejemplo, aquí tengo 10, le doy listo. Y el enlace lo puedo compartir con los alumnos de mi clase, ¿no? Como pueden ver aquí hay diferentes interactivos como crucigramas, cuestionarios, juegos de concurso, una correspondencia, hay ruletas también, que eso nos va a ayudar. Y le dan compartir. Por ejemplo, como nosotros somos maestros, podemos compartir. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer como maestra enseguida para que ustedes puedan utilizarlo ya lo que está elaborado. Y yo les voy a dar a conocer cómo les va a salir a nuestros estudiantes. Ellos van a escribir su nombre para que ustedes tengan ahí un registro de quiénes están participando. Y esto lo voy a mandar aquí al chat. Envié el enlace para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Y ahí les va a pedir su nombre y ustedes pueden realizar, ¿no? Y lo que les va a salir, por ejemplo, es lo siguiente. De esta manera, ¿no? Vamos a iniciar. Y aquí, por ejemplo, dice, aquí viene nuestra ficha, nuestra pista. Nunca veo cosas que no son para mí. ¿En qué ley está eso? Dentro del mandamiento. Aquí tengo santificar su día, no mentir, tomar nombre de No robar. no robar. ¿Sí? Vale. Nunca veo cosas que no son para mí. Ahora vamos a darle, dice no robar. Y aquí dice, ¿no? Equivocado, ¿no? A ver, ¿alguien más? Siempre contesto de buena manera a mis padres. No codiciarás. Este de aquí, a ver, siempre contesto de buena manera a mis padres. Honrar a los padres. Honrar a los padres, correcto. Cuando tengo un malo pensamiento, hago una oración. ¿No? Entonces, de esta manera van a participar nuestros estudiantes en esta clase y ahí se corresponde, por ejemplo, no consentir malos pensamientos. Entonces, es una manera de ver, ¿no? Si
encuentro un lápiz que me gusta mucho botado en el suelo de mi sala. Pregunto de quién es, ya no es mío. No robar. No robar, ¿no? Correcto. Y con esta nos vamos. Voy todos los sábados a la iglesia. Santificar su día. Santificar su día. Entonces, de esta manera nosotros podemos relacionar, no como parte didáctica, ¿no? Para dar una introducción a lo que viene a ser todo lo que es nuestra lección y ver, ¿no? Que nuestros estudiantes hubieran relacionado, ¿no? Entonces, el tema central con un material, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Eso es un momento en el cual nosotros podemos tener un poco más de contacto de forma creativa con nuestros estudiantes. Ya esto lo podemos al iniciar o al finalizar, ¿no? Con parte de introducción o finalización de nuestra clase. Eso sería, Cecilia, que le traje esta nueva herramienta, tanto tecnológica como la parte también didáctica de forma presencial, ¿no? Es decir, que nosotros podemos estar en contacto directo con nuestros estudiantes en nuestra escuela, ¿no? Muchas gracias, Jael, por todos esos detalles. Y amigos, dependiendo cómo esté la situación en el lugar donde viven, quizás algunos están entrando a cierto tipo de restricciones y cuarentena, otros todavía pueden hacer el presencial. Así que ya tienen las dos opciones para decidir cuál se va a aplicar mejor a su clase de escuela sabática. Muchas gracias, Jael, por compartir todos esos detalles con nosotros. Y amigos, ya llegamos ahora sí al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por conectarse y también a todos nuestros ponentes que nos estuvieron acompañando esta mañana. Antes de irnos, recordarles que si están participando del concurso del libro Maranata, van a encontrar el link para dar el test en los grupos de WhatsApp. Ahora sí vamos a terminar. Les pido que me puedan acompañar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este sábado que nos regalas, también por todas las cosas que pudimos aprender y también repasar en esta mañana. Te pedimos que por favor nos puedas ayudar a recordar todos estos valiosos consejos, esas valiosas instrucciones de tu palabra y podamos aplicarlas a nuestra vida y también podamos compartirla con otras personas, sea nuestra familia, sean nuestros amigos o sean también los estudiantes de la escuela sabática. Te pido por todos los maestros que están aquí para que les puedas dar sabiduría a la hora de poder hacer el repaso de esta lección importante. Y también a todos los que están escuchando, que tú puedas permitir que sintamos que tu espíritu está con nosotros. Esto te pedimos y te agradecemos también por este día tan especial. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, con esto concluimos nuestro programa del Consejo de Maestros. Nos vemos directamente el próximo sábado, recuérdenlo, a las 7 de la mañana para poder comenzar con el programa. Que tengan un lindo sábado. Saludos a todos. Pueden prender sus cámaras, sus micrófonos si quieren saludar también. Saludos Feliz cordiales, sábado. mi estimado Walter Yusco. Que Dios lo bendiga y a mi maestro Samuel Antonio. Feliz sábado, amigos. Feliz sábado, estimados maestros. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Feliz sábado, mis hermanos. Dios los bendiga. Estaremos siempre juntos en oración. Feliz sábado.